Apolo es sin duda uno de los dioses más poderosos y complejos de todos los dioses griegos. Apolo se convirtió en el dios de la belleza y todo lo relacionado con ella, la música, las bellas artes, la luz, la curación, la profecía y el tiro con arco. Apolo reemplazó a Helios, el dios del sol, del mismo modo que su hermana Artemisa terminó reemplazando a Selene, la diosa de la luna. El nacimiento de Apolo y su hermana melliza Artemisa fue fruto de la relación entre Zeus y la titánide Leto. Al descubrir la nueva infidelidad de su esposo, Hera amenazó con descargar su ira sobre la tierra que acogiera a Leto para dar a luz. La joven inició entonces un largo peregrinaje por diversas regiones, pero en todas ellas, temerosos de despertar la cólera de Hera, rechazaban darle acogida. De este modo, Leto llegó a la isla errante de Delos, un lugar que cambiaba constantemente de posición en el mar y que, en consecuencia, podía escapar con más facilidad de la venganza de la reina de los dioses. En esta isla Leto dio a luz a dos mellizos, Apolo y Artemisa. Agradecido por haber acogido el nacimiento de sus hijos, Zeus puso fin al peregrinar eterno de la isla de Delos y la fijó en el océano, protegiéndola de las posibles represalias de la diosa Hera. Tras el nacimiento de los dos bebés, Hera no depuso su ira contra Leto. Deseosa de cobrarse su venganza, la diosa envió contra Leto a la monstruosa serpiente Pitón, guardiana del santuario profético de Delfos. Sin embargo, el joven Apolo, tras armarse con el arco y las flechas que Hefesto había forjado para él, se enfrentó a Pitón y le quitó la vida. De este modo, Apolo se convirtió en la divinidad tutelar del oráculo de Delfos, asumiendo el carácter de dios profético. Hera hizo aún un nuevo intento para acabar con la vida de Leto, encargando al gigante Ticio que la asesinara. Una vez más fue Apolo, en esta ocasión con ayuda de su hermana Artemisa, el encargado de proteger a su madre. Los mellizos derrotaron al gigante y lograron que Zeus le castigara encadenándolo al Tártaro, en la región más profunda del inframundo. Apolo demostró un gran amor por su madre Leto en sus primeros años de vida. En una ocasión Níobe, la reina de Tebas, se jactó en público de ser superior a Leto al haber parido y criado a 14 hijos, mientras la diosa solo había engendrado 2. Como castigo ante esta impiedad, Leto pidió a sus hijos que acabaran con la vida de los hijos e hijas de Níobe, encargo que estos cumplieron de inmediato. Los 14 jóvenes murieron bajo las flechas de los mellizos. Níobe, loca de dolor ante la muerte de sus hijos, escapó de Tebas y buscó refugio en Asia, donde se tendió a llorar desconsoladamente hasta convertirse en piedra. De sus abundantes lágrimas se formaron las fuentes del río Aqueloo. Como dios de la música, Apolo fue el protagonista de diversos mitos. Aunque se le representa con gran cantidad de instrumentos y se le supone el dominio de todos ellos, el que caracteriza a Apolo por encima de todos los demás es la lira. Este instrumento de cuerda fue entregado a Apolo por el dios Hermes, que lo había construido al vaciar el caparazón de una tortuga y tensar sobre los ligamentos de un buey recién sacrificado. Apolo se consideraba a sí mismo el músico más extraordinario de cuantas criaturas existían. Todo aquel que rivalizaba con él en este campo tenía que asumir su derrota o sufrir la ira del dios. El dios Pan se atrevió a competir con Apolo en un certamen musical, y aunque él aceptó su derrota, el rey Midas, soberano de Frigia, que estaba presente en el acto, puso en cuestionamiento la victoria del dios de la música, por lo que éste le castigó haciéndole crecer 2 orejas de burro en la cabeza. Más trágico aún resultó el destino del sátiro Marches, que, orgulloso de su habilidad con el aulos, pequeño instrumento de viento, desafió a Apolo a un certamen musical. Aunque Marches se demostró como un hábil flautista, Apolo acabó por vencer gracias a que la lira podía acompañarse de forma simultánea con el canto del intérprete mientras el instrumento de viento no tenía esta posibilidad. Como castigo por la insolencia demostrada al desafiar a un dios, Apolo colgó al sátiro de un árbol y le arrancó la piel. Los amores de Apolo fueron variados y fecundos. El dios de la belleza y las artes nunca escogió una consorte de forma estable, sino que se complació en satisfacer sus deseos sexuales con una gran variedad de parejas esporádicas, tanto de sexo femenino como masculino. Una de las relaciones amorosas de Apolo que han resultado más célebres por su abundante representación en las artes de diversas épocas es la que le unió con la ninfa Dafne. Apolo se burló del pequeño Eros por su escasa habilidad con el arco y las flechas, afirmando que su propia habilidad con estas armas no tenía rival entre el resto de los dioses.
Eros, ofendido ante esta afirmación, concibió una venganza, extrajo de su carcaj una flecha de oro y una de plomo. La flecha de oro producía el efecto de hacer caer presa del amor a todo aquel alcanzado por ella. La de plomo causaba el efecto contrario, la víctima del flechazo rechazaba cualquier proposición amorosa que se le hiciera. Eros, para cobrarse su venganza, alcanzó a Apolo con la flecha de oro, mientras disparaba la de plomo a la ninfa Dafne, una ninfa de gran belleza de la que el dios de la música cayó de inmediato enamorado. Pese a la insistencia del dios, Dafne, movida por el efecto de la flecha de plomo, rechazó todas las proposiciones de Apolo. Las propuestas de Apolo se hicieron cada vez más apremiantes, de modo que la ninfa echó a correr para escapar de los deseos del dios. Al sentirse incapaz de escapar de su perseguidor, Dafne elevó una plegaria a la diosa Gea para que ésta la ayudara de alguna manera. En respuesta a sus súplicas, Gea transformó a la ninfa en un árbol de laurel, de modo que ésta pudo escapar a los deseos sexuales de Apolo. El dios, sin embargo, continuó sintiendo una gran devoción por el árbol que antaño fuera su amada Dafne, y escogió el laurel como uno de sus símbolos. De este modo, el laurel se convirtió en la planta que coronaba las sienes de poetas y músicos, así como en uno de los productos asociados a las artes adivinatorias de la pitonisa del oráculo de Delfos. El poeta Ovidio narra otro mito amoroso que tiene como protagonistas al dios Apolo y a dos hermanas, Leucótoe y Clitia. El dios, prendado de la belleza de Leucótoe, se hizo pasar por la madre de ésta para lograr el acceso a sus habitaciones y una vez allí, mantener relaciones sexuales con la joven. La hermana de esta, Clitia, celosa ante las atenciones que Leucótoe recibía de un dios, denunció estas relaciones al padre de ambas. Este, enfurecido, ordenó que su hija fuera enterrada viva para purgar la vergüenza que había caído sobre la familia. Clitia, al descubrir que la muerte de su hermana no hacía que el dios Apolo se fijara en ella, enfermó de pena y murió. Como castigo por lo que había hecho, Apolo la convirtió en un girasol. Por este motivo, esta planta está condenada a seguir eternamente el movimiento del sol. De entre los amores homosexuales de Apolo tuvo especial relevancia su relación con el joven Jacinto. Era este un hermoso espartano del que el dios quedó prendado. En unos juegos atléticos, muy valorados en Esparta, otro joven, Céfiro, desvió la trayectoria de un disco lanzado por Apolo, de modo que el disco acabó impactando en la cabeza de Jacinto, causándole la muerte. Como castigo, Apolo transformó a Céfiro en un viento, mientras que a su amado Jacinto lo transformaba en una flor. Para los griegos, los dibujos de los pétalos del jacinto representaban dos letras, la alfa y la i, que pronunciadas juntas representaban el lamento del dios ante la muerte del joven espartano. Otro joven que recibió las atenciones de Apolo fue Cipariso. Como regalo para su joven amante, Apolo le entregó un pequeño ciervo blanco domesticado. Sin embargo, estando de caza, Cipariso clavó por accidente su lanza en el costado del pequeño ciervo, causándole la muerte. Desolado ante este hecho, Cipariso pidió a Apolo que le permitiera llorar la muerte del animal eternamente. El dios accedió a esta súplica, convirtiendo al joven en un ciprés. Las gotas de savia marina que resbalan por los troncos de los cipreses serían, según este mito, las lágrimas que el joven Cipariso derrama aún por la muerte accidental de su mascota. Apolo también tuvo participación en la guerra de Troya. El dios se mostró como un firme defensor de los ejércitos del rey Príamo y un enconado adversario de los griegos. Cuando Agamenón se negó a devolver a la joven Criseida, capturada como esclava en una incursión de los ejércitos aqueos, su padre, el sacerdote Crises, pidió al dios Apolo que vengara la afrenta y enviara una catástrofe sobre los griegos. El dios escuchó la súplica de su sacerdote y envió sobre los griegos una terrible peste que causó entre sus filas una gran mortandad. Ante esta situación, el rey Agamenón consultó al adivino Calcante qué podían hacer para paliar la enfermedad. Calcante le reveló que la causa de la peste no era otra que la ira de Apolo, una ira que solo desaparecería en el momento en que Agamenón devolviera a Criseida a su padre. El rey de Micenas aceptó la devolución de la joven, pero solo si Aquiles le cedía a una de sus esclavas, la bella Briseida. Aquiles aceptó aquella exigencia, pero, sintiéndose insultado, decidió retirarse de la batalla junto con sus tropas, una decisión que resultaría fatal para los ejércitos griegos.
La devolución de Criseida, sin embargo, logró que Apolo depusiera su cólera e hiciera remitir la peste que asolaba el campamento de los aqueos. La intervención más célebre y decisiva de Apolo en la guerra se produjo cuando el dios, encolerizado por la prepotencia de Aquiles, dirigió la flecha que el príncipe Paris le disparó a este, haciendo que la flecha se clavara en su talón, el único punto vulnerable del héroe. Aquiles murió como consecuencia de esta herida, causando una gran conmoción entre las filas de los griegos. Solo la llegada a Troya del hijo del héroe, Neoptólemo, pudo suplir la ausencia de Aquiles. Sin embargo, las relaciones de Apolo con los troyanos no siempre tuvieron este carácter tan positivo. Generaciones antes de la guerra de Troya, Apolo y Poseidón fueron condenados por Zeus a obedecer las órdenes del rey de esta ciudad. El monarca les encargó que construyeran unas murallas que protegieran el perímetro de la urbe, y ambos dioses cumplieron su castigo. Sin embargo, una vez concluidos los trabajos, el rey se negó a entregar a los dioses la recompensa que les había prometido, motivo por el cual Poseidón envió contra la ciudad de Troya un monstruo marino que asoló sus costas hasta que Heracles lo mató. Hubo otras ocasiones en las que Apolo se mostró especialmente duro con los troyanos. Cuando la princesa Casandra, hija del rey Príamo, era apenas una adolescente, el dios se presentó ante ella y requirió sus favores sexuales. La joven Andrómaca se negó a entregarse al dios, y éste, como castigo, le concedió a la princesa un regalo envenenado. En adelante, Casandra tendría el don de la profecía y podría ver todo lo que acontecería en el futuro. Como contrapartida, nadie creería las palabras de Casandra. Con este castigo como carga por su negativa a los requerimientos del dios, Casandra pudo prever la caída de la ciudad de Troya en el momento en el que el príncipe Paris puso un pie en el palacio de Príamo. Sin embargo, tal como había vaticinado Apolo, nadie le creyó a la princesa. Apolo se enamoró de Coronis, a la que se presentó en forma de cisne en el lago Boibén, dando lugar a la leyenda de Leda, y arrebatado por su belleza la cortejó, y de esta unión Coronis quedó embarazada. Pero Coronis había sido prometida en matrimonio por su padre a un mortal llamado Isquis y contemplaba su próxima boda llevando al hijo de Apolo en su vientre. Un cuervo, que en aquel entonces era un ave con plumas blancas, llevó la noticia de la próxima boda a Apolo, con lo que montó en cólera, le dio plumas negras al cuervo, quien las porta desde entonces como señal de duelo, y disparó luego sus flechas al novio de Coronis mientras que Artemisa, la hermana de Apolo, mataba a la infeliz Coronis. Cuando Apolo vio que su amante moría, se llenó de compasión por el hijo no nacido, de modo que lo tomó del vientre de Coronis y lo llevó a la cueva del centauro Quirón en la tierra en Pelión, en Tesalia. Apolo confió la educación de Asclepio al centauro Quirón, quien lo instruyó en forma especialmente intensiva en el arte de curar, de modo que pronto pudo practicarlo él mismo según la saga, mostrando gran facilidad para aprender. Cuando Asclepio se hizo joven, sus éxitos se extendieron por el mundo en dos ámbitos fundamentales, la guerra y la medicina. Se cuenta que Asclepio participó en la guerra de Troya con sus dos hijos, Macaón y Podalirio, y, según otras versiones, acompañó a Jasón en la expedición de los argonautas. En el ámbito de la medicina, llegó a ser tan hábil en el arte de curar que además de sanar enfermos, devolvía la vida a los muertos. Otro de los aspectos principales de Apolo es el que éste representaba el ideal del Kouros. Es decir, un ideal de belleza masculina en toda la civilización griega y romana. Este ideal hacía referencia a un hombre relativamente joven, generalmente entre los 19 y los 25 años, con su rostro de piel lisa y perfectamente afeitado, pelo rizado de unos pocos centímetros de largo y físico esbelto, atlético y con músculos levemente visibles pero bien definidos. Los romanos compartían este ideal de belleza. En efecto, gran parte de las estatuas del Imperio Romano representando el Kouros estaban basadas en un joven llamado Antinous que murió a la edad de 19 años en el río Nilo alrededor del año 130. Las comparaciones entre Apolo y el joven fueron tales que él mismo fue adorado como una deidad hasta el siglo V, cuando el cristianismo finalmente aplastó al culto.